Hola, qué gusto, soy Lucy Farías, gracias por acompañarnos. Un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las sentencias a debate. Hoy el caso de la determinancia en la nulidad de la elección por rebase de topes de gastos de campaña. Déjeme comentarle que la Sala Superior conoció precisamente de esta contradicción de criterios sostenida entre la Sala Regional Ciudad de México y la Sala Jalapa. He de comentarle que también la Sala Superior conoce de las posibles contradicciones de criterios precisamente sostenidas entre las salas regionales, y el criterio que ha de prevalecer es precisamente el que determine la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para dar certeza y seguridad jurídica a los procesos electorales, para dar certeza y seguridad jurídica en materia electoral. Hoy en el estudio recibe Pedro Lara y Malo a sus invitados, que son el licenciado Farid Barquet Climent, quien es académico del ITAM y de la UNAM, también es especialista en materia electoral, y también nos acompaña el maestro Ángel Eduardo Zarazúa Albizar, quien es secretario de Estudio y cuenta de la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Yo soy Lucy Farías y como cada semana le invito muy cordialmente a que se quede con nosotros. ¿Nos acompaña? ¿Qué tal? Como siempre, les damos la más cordial bienvenida a Sentencias a Debate, su programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre, pues un recurso jurídico poco común en nuestro programa, que se trata nada menos que de una contradicción de criterios, la número 2 del año pasado, de 2017. Y es un tema sumamente interesante, ya lo verán ustedes a lo largo del desarrollo de este programa. Y bueno, primero que nada, dar gracias a los invitados que están aquí. Farid, muchísimas gracias. Al contrario. Gracias. Ángel, bienvenido nuevamente, es un placer tenerte con nosotros. Y bueno, pues quién mejor que Ángel, precisamente uno de los secretarios que proyectaron este asunto, que nos ponga un poco en antecedentes. Y sobre todo, pues poner en contexto para que el público sepa de qué estamos hablando, qué es una contradicción de criterios y en este caso, pues cuáles son, digamos, los dos criterios enfrentados que tiene que resolver la Sala Superior. Claro. Mira, la contradicción de criterios no es propiamente un medio de impugnación, no está su fundamento en la ley de medios, sino se trata de una forma para generar jurisprudencia. Es uno de los mecanismos que se tienen para determinar cuáles son los criterios de interpretación de las normas electorales que deben de regir. Certeza jurídica, básicamente. Así es. Sí. En este caso, digo, los términos que sigue este tipo de procedimiento habla de un denunciante, es decir, aquel que va a dar el aviso sobre dos criterios, sobre una misma problemática jurídica, que ofrecen dos soluciones incompatibles o respuestas que no son asimilables. En este supuesto fue la Sala Regional Ciudad de México, que detectó que la Sala Regional Jalapa había seguido en diferentes medios, en juicios de revisión constitucional y juicios de inconformidad, una interpretación del artículo 41 constitucional, base sexta, específicamente la causal de nulidad de la elección por rebase de tope de gastos de campaña en más del 5%. Un tema muy ad hoc para las fechas en las que nos encontramos, ¿no? Sí, pues muy va a ser oportuno. Incluso fue un tema que estuvo mucho en boga el año anterior en algunas de las elecciones que tuvimos de gobernador, porque, bueno, desde el 2014 la fiscalización se ha ido perfeccionando y las elecciones son más competidas y, bueno, el tema de fiscalización y la competencia en las elecciones van poniendo mucho en boga esta situación y la necesidad de interpretar este artículo. Originalmente la Sala Ciudad de México plantea la denuncia y lo primero que se tiene que hacer en un asunto como este es establecer si existe o no efectivamente esta contradicción. Porque a veces estamos hablando de normas distintas, de situaciones distintas, no tiene tanto que ver los hechos de los asuntos, porque los hechos evidentemente no van a coincidir, claro, pero es detectar el problema jurídico y si en ese momento existe o no una posición que es necesario esclarecer. En este asunto incluso se retoma un criterio de la Corte en el cual este tema de la definición de la contradicción necesita ser amplio en relación con la necesidad de generar certeza jurídica, claro, respecto de un tema que hay que definir. Si ustedes lo ven incluso por la naturaleza de los medios que entraron en contradicción, evidentemente en algunos iba a haber normas locales y normas generales. Sí. El punto era que es necesario establecer cómo interpretar una fracción específica del artículo 41, donde habla de la presunción de determinancia, que ya abordaremos más adelante con las aportaciones de todos. Muy bien. Pues Farid, justamente, y ya que lo menciona Ángel,
estamos hablando de una cuestión que ha sido rompedero de cabeza para órganos impartidores de justicia y para justiciables, por supuesto, durante pues bastante tiempo, ¿no? Me atrevo a decir que desde las reformas de los años 90 más o menos tenemos la posibilidad de, pues, de hacer esa valoración subjetiva como órgano jurisdiccional o órgano impartidor de justicia en términos generales, incluso también, por supuesto, a nivel administrativo. Y el problema hasta ahora enfrentado, o por lo menos hasta la reforma de febrero de 2014, ha sido precisamente pues, la imposibilidad de fijar un parámetro objetivo respecto de esto, ¿no? Y, muchos hablábamos siendo críticos con esta manera de llevar a cabo un proceso y de resolver una litis respecto del ingrediente precisamente subjetivo, ese margen, digamos, de discrecionalidad que tenía el juzgador al enfrentarse, por ejemplo, a este tipo de causales de nulidad, en las que la determinancia pues era el último peldaño a escalar para poder conseguir los objetivos, en este caso, por ejemplo, de anular una elección. Y gracias a la reforma de 2014, pues intenta atajarse precisamente una práctica de muchos años que difícilmente proveía de certeza jurídica. Me parece que las reformas de 2014 que bien mencionas obedecieron a la intención de sancionar efectivamente a los partidos políticos y a los candidatos cuando excedieran los gastos de campaña, el tope de gastos de campaña, y cuando ese exceso impactara de manera directa en el resultado electoral, con un castigo en lo que más les duele, que es la posibilidad de perder una elección y la imposibilidad de participar en la elección que se celebre a modo de reposición de la elección invalidada. Claro. Es el verdadero castigo a los tramposos, diríamos, ¿no? Pues sí, porque antes de la reforma lo único que había eran multas a los partidos políticos, es decir, sanciones pecuniarias que frente al objetivo logrado de conquistar y de llegar al cargo de elección popular para el que aspiraron, pues devenían una sanción que aceptaban de buena gana. Era un cálculo costo-beneficio el que se hacía incluso, ¿no? Y hay que decir que la previsión hoy constitucional, desde hace 4 años aproximadamente, esa previsión hoy constitucional de que un partido que exceda el tope de gastos de campaña y que ello incida en el resultado electoral, esa fue una creación judicial. Es decir, antes de que lo previera el órgano reformador de la Constitución, antes de que tuviera un desarrollo a nivel legislativo, fue la Sala Superior del Tribunal Electoral quien hacia mediados de los años 2000, hace aproximadamente poco más de una década, previó esta posibilidad, que lo que en su momento se dio en llamar nulidad abstracta. Es decir, que no tenía que actualizarse de manera precisa, específica. Sí, cuando había violaciones sistemáticas y generalizadas contra principios. Exacto. Y me parece que a lo que abona la resolución que hoy comentamos es a ir acotando los alcances de esta figura y que el propio tribunal, a través de su sala superior y al conocer de la contradicción de criterios entre dos salas regionales, pues va abonando a la certeza, como tú bien indicabas, y me parece que la lectura de esta resolución por parte de candidatos, de partidos y desde luego de ciudadanos abonará a la predictibilidad de las resoluciones judiciales. Claro. Es decir, desde el momento en el que el tribunal hace acopio de todos los criterios que se han dictado sobre esta materia y da una verdad última, como tú ya bien decías, de cara a la jornada electoral del próximo julio, como ya lo decía Ángel, lo en boga que está el tema, pues me parece que el tribunal fija una directriz de cómo va a interpretar, llegado el momento, una impugnación invocando el rebase de topes y la determinancia, como ya dijiste, en el resultado electoral. Claro, y digo, en este caso creo que se explica muy bien lo que adelantaba Ángel respecto de la necesidad de que haya criterios coincidentes entre los diferentes órganos que podrían enfrentarse a una situación jurídicamente idéntica o muy similar, es decir, con los mismos objetivos, impugnando las mismas cuestiones y que pues deben de ser previsibles, ¿no? Esas resoluciones, en el sentido de saber que los órganos jurisdiccionales frente a esa situación idéntica pues van a resolver de manera idéntica. Digo, insisto en esto un poco para que la ciudadanía sepa de qué se trata precisamente el objeto a la hora de resolver una contradicción de criterios, ¿no? ¿Cuáles eran, digamos, las posturas, Ángel, tanto de la Sala Jalapa como de la Ciudad de México, que precisamente analizó la Sala Superior,
llegando a la conclusión de que efectivamente estábamos frente a una contradicción de criterios. ¿Dónde estaba la diferencia en ese hilo fino que suelen tejer los secretarios? Bueno, lo importante en este caso es interpretar, como les decía, hay normas específicas que en cada caso se aplicaban, pero todos los criterios eran coincidentes con cuál era la interpretación del artículo 41 constitucional, más allá de cómo ese artículo 41 impacta en las legislaciones locales. Este artículo fue en la reforma de 2014, se introducen la materia de las nulidades a nivel constitucional. Antes de eso había los principios que permitían que en la ley se desarrollaran y en ese momento el constituyente determinó que ya era de tal importancia el asunto que tenía que estar contenido en la Constitución como lo está actualmente. Sobre todo la trascendencia de las faltas en estos casos, ¿no? Creo que fue especialmente sensible el legislador para desarrollar esta modificación, pensando en que pues, el dinero no podía determinar al ganador de una elección, ¿no? Es decir, sabemos efectivamente el peso que tiene el dinero para poder inclinar una elección hacia un lado o hacia otro, y precisamente creo que lo que se intentaba era atajar eso, es decir, no podemos medir el resultado de una elección en función de cuánto dinero se le mete, sobre todo, primero porque estamos hablando de dinero público, segundo porque estamos protegiendo los principios de equidad, y tercero, porque al final de cuentas pues, los tramposos en este sentido deben de tener una sanción ejemplar, digámoslo así, ¿no? Ya era un tema que estaba en el tintero del constituyente, en la iniciativa de la reforma constitucional de 2007, ya se preveía la posibilidad y en la exposición de motivos se señalaba que en este momento no se incluía esa causal de nulidad, en tanto que no estaba empatado el tiempo de la fiscalización con el proceso electoral. Claro. Entonces no había la posibilidad de contar con una determinación firme sobre quién había o no rebasado tope de gastos al momento que tenía que determinarse quién era el ganador en una contienda. De hecho, en la elección de 2015-2016, esa intermedia, hubo muchos casos, ¿no?, en los que decían, pues no tenemos el dictamen consolidado, no sabemos si efectivamente ya está firme un pretendido o presumido rebase de topes de gastos de campaña. En esa fue como una especie de desencuentro entre la fiscalización en tiempo real y el objetivo que se pretendía conseguir, ¿no? Pero fue nuestra primera experiencia ya con fiscalización en tiempo real. Claro. Antes de eso vivíamos con un año de diferencia respecto de los gastos de campaña. Entonces ahí realmente en 2007 pues era materialmente imposible. Sí. Entonces cuando se introduce ya esta nueva causal, el legislador, el constituyente establece desde el artículo elementos que se tienen que permear en las legislaciones locales. Específicamente, digo, en materia de nulidades de elecciones, en Latinoamérica en general, en las legislaciones en materia electoral, encontramos tres tipos que se encuentran en nuestra materia. En un lado, la falta de instalación de un número determinado de casillas, porque no cuentas con una muestra suficiente para pensar en la autenticidad del resultado. Claro. En otro, pues, un porcentaje de votaciones que se hubieran anulado de votación recibida en casilla, que también lo tenemos. Y después, violaciones graves. Dentro de ese conjunto de violaciones graves a principios constitucionales, el legislador del constituyente estableció destacar 3 casos en específico, no dejarlos solamente en la estructura abstracta de cuáles eran los principios y que no se hubieran respetado. Y dentro de ellos está el rebase de tope de gastos. A este le dota de elementos, de características que se tienen que acreditar. Tiene que ser grave, doloso y determinante. Y el punto a dilucidar era la determinancia. No era un criterio nuevo, como ya lo comentaba desde antes. Bueno, es un tema con el que en la materia electoral iba creciendo de manera constante, porque es un reflejo inmediato de uno de los principios en materia de nulidades, que es tratar de preservar el voto cuando no hay una causal que realmente vicie su sentido o la certeza del mismo. Entonces, la determinancia era este freno para ver que no toda irregularidad es de una gravedad suficiente para llegar a anular una elección, y el punto es establecer cuál es el estándar para definir cuándo sí es una violación de ese grado. Creo que ese es un tema toral, porque la cuestión se puede plantear, incluso la lectura, me refiero, de la base sexta del artículo 41 constitucional, se puede plantear como una directriz que puso ahí el constituyente para hacer cuantificable en términos de votos un rebase en términos de dinero. El problema, y lo reitero de una manera diferente, era que las apreciaciones subjetivas del juzgador no tenían ni siquiera un punto de partida y decir, ¿cómo convierto yo
tantos millones de rebase sobre el tope de los gastos de la campaña en votos. ¿Cómo cuantifico en función de cuántos pesos tengo yo que contar un voto o cómo está esto? Y aquí incluso pensando en ese margen de 5% por debajo en cuanto a la diferencia y por encima respecto del rebase, yo incluso pensaría de una lectura muy somera que lo que están haciendo es equiparar y diciendo, pues el porcentaje es idéntico, ¿no? Si te pasas en 5% del dinero y hay una diferencia de votos menor al 5%, pues se equipara, ¿no? Casi diría yo, un 1% de dinero, un 1% de votación. Es atribuirle al dinero. Exacto, y directamente se establece una relación objetivable entre dinero y votos. Así es. Me parece que siempre que el constituyente originario o el órgano reformador de la Constitución o inclusive el legislador ordinario emplean palabras cuyos contornos de significado son muy difusos, como ocurre destacadamente con la palabra determinante. Sí. Bien lo decía Ángel, ¿no? Las tres características que ha de reunir la conducta de un partido, de un candidato, para que devenga en nula la elección de la que salió ganador, es que sus conductas hayan sido graves, dolosas y determinantes. En el lenguaje jurídico, a través de la jurisprudencia, a través de la doctrina, que más en la sentencia muy bien se invoca, inclusive a varios procesalistas como los sudamericanos Hugo Alsina y Hernando Davis Echandía, etcétera. Pues tenemos más o menos algunos elementos para ir reduciendo el margen de vaguedad de palabras como doloso o grave, pero no ocurre así o con esa facilidad o con esa dificultad relativa con la palabra determinante. ¿Qué ha de entenderse por determinante? Bueno, determinante es algo que, una vez presente, genera un efecto de manera necesaria, es decir, que de no haber mediado esa conducta determinante no se habría dado el resultado tal como se dio. Y como viene, la labor muchas veces de los tribunales es que frente a las palabras vagas empleadas por el legislador, por el órgano reformador de la Constitución, es decir, por el redactor de la norma general, la labor del tribunal es ir dotando de sentido, es ir dotando de significado e ir acotando y reduciendo esa vaguedad. En el caso me parece que de alguna manera se logra, es decir, hay una dificultad inherente al lenguaje, ¿sí?, de determinar qué se entiende por determinante. Bueno, me parece que esta sentencia, como bien lo decías, Pedro, va dando una directriz, va dando una pauta para que los justiciables, los destinatarios de estas normas sepan a qué atenerse y efectivamente prever cuáles serán las consecuencias jurídicas, de sus actos. Claro, sin la determinancia, digamos, la situación jurídica esperada pues no se daría. Y en este caso, precisamente creo que ese ejercicio de discrecionalidad que se hacía anteriormente no era una cuestión, digamos, de asunción de competencias que no correspondían, simple y llanamente pues tratar de paliar una cuestión que no estaba del todo claro y sobre todo que no era objetivable, es decir, no podíamos decir como ahora parece poder acercarse, aunque no creo que sea la idea del legislador, es decir, tanto dinero, tantos votos, ¿no? Lo cierto es que sí se estableció de manera muy clara la relación entre dinero y votos obtenidos. Creo que eso ya fue un gran paso del legislador y fijar un término objetivo, que es en este caso ese 5% de referente, pues da objetivación nuevamente, un poco más, otra vuelta de tuerca a la cuestión planteada por el legislador. Es establecer una relación de proporcionalidad. Mientras más estrecho sea el margen de diferencia entre el primero y el segundo lugar, mayor importancia cobra. Así es. Y entre más acotado esté, pues más clara podrá ser la decisión respecto de un marco referente, ¿no? Si nos permiten, vamos a ir a nuestro primer corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Bueno, pues ya estamos de regreso con ustedes.
Me gustaría que platicaras un poco más en detalle, Ángel, cuál fue el criterio, en este caso, pues, sostenido por la Sala Jalapa y cuál sería, en todo caso, pues, el opuesto de la Sala denunciante, en este caso la Sala Ciudad de México. La Sala Jalapa había determinado que hay una fracción después de los elementos que dice que se presumirá la determinancia, lo que había ya comentado Farid, en el caso que la diferencia entre el primero y segundo lugar sea menor a 5 puntos porcentuales, es decir, que sea muy cerrado entre el primer y segundo lugar el resultado final. La Sala Jalapa decía, yo voy al interpretar si debo de estudiar o no una nulidad de elección por este supuesto, tengo que acreditar en principio si existe esta diferencia. Si no existe la diferencia, lo demás ya no lo necesito estudiar porque no va a ser posible acreditar la causal de nulidad. La Sala Ciudad de México había establecido que esta presunción tiene un reflejo directo en lo que son cargas probatorias, es decir, a quién le corresponde probar un dicho. ¿Quién tiene que acreditar o no un hecho o una pretensión en la materia de nulidades? Dice, una vez que en la Constitución se establece esta presunción, cuando existe esta diferencia tan cerrada entre primer y segundo lugar, quien busque la nulidad, pues ya, digamos, ya cubrió el buscar acreditar la determinancia. Y todavía falta por acreditar el dolo, la gravedad, que esté debidamente acreditado, que el rebase ya esté declarado por el Instituto Nacional Electoral, es decir, el resto de los elementos. Pero la determinancia ya quedaría. Dice, pero en el caso en el que la diferencia entre el primero y segundo lugar sea mayor, igual o mayor a 5 puntos, entonces, bueno, quedará por estudiar si es o no determinante. No es cancelar el debate, claro, que de alguna forma es lo que pasaba en la otra interpretación. Ambas interpretaciones, por supuesto, que son válidas. Tan son así que cuando vemos la intervención de los legisladores, tanto de la Cámara de Diputados como de senadores, cuando se analizó esta reforma, había en muchas de ellas pues el temor de que así se interpretara la norma, de que solamente en esos casos, es decir, que fuera taxativa, que solamente cuando hubiera un rebase mayor de 5% y la diferencia fuera menor a 5 puntos, estuvieran en posibilidad los tribunales de analizar o no las nulidades. Claro. Entonces, bueno, este fue el criterio que toma como referencia la Sala Jalapa y lo interpreta. Adicionalmente, del criterio de Sala Ciudad de México, fue impugnado en esta Sala Superior y la anterior integración retoma alguna de las consideraciones de la Sala Ciudad de México. De ahí que al final la contradicción se entabla frente al criterio de la Sala Jalapa y por otro lado, criterio de la Sala Ciudad de México y de la Sala Superior. Hubo una cosa que mencionó la Sala Ciudad de México que a mí me resultó muy ilustrativo de cuál era su postura a defender, ¿no? Y decía, imaginemos, no me acuerdo el porcentaje, pero era una barbaridad, y yo lo voy a cambiar, pero para que quede muy clara la idea, estamos hablando, por ejemplo, de un rebase de 1000%, ¿no? Resulta que un partido se gastó 10 veces más de lo que tenía autorizado por el Instituto Nacional Electoral en su campaña. Y decía, pero la diferencia fue pues, mayor al 5%. Y el caso que plantea este caso extremo, digámoslo así, pues nos hace pensar en efectivamente cuál es el principio que en un caso así debemos de tutelar. ¿Qué hay de la equidad? A pesar de que la diferencia, porque estamos hablando que, bueno, se gastaron 10 veces más, no obtuvieron 10 veces más votos, me queda claro. La diferencia entre el primero y segundo lugar puede haber sido, pongamos un caso, 6%. Está por encima de ese 5%, que nos fija como parámetro de referencia, pero vemos por el otro lado que están superando el tope de los gastos de campaña en 1000%. Entonces, es un ejemplo muy ilustrativo, extremo, pero muy ilustrativo, ¿no? Muchas veces para efectos de ilustrar hay que llevar, si no una reducción, a una... Recurrir a los oximorones. Pues sí, sí. De esa manera queda más claro y lo hace más patente y tangible. Me parece que hay muchos artículos de la normatividad electoral, constitucional, a nivel de ley, donde trasluce la relación entre dinero y votos. Es decir, creo que el constituyente, el legislador ordinario, reconocen que un partido que cuenta con más recursos económicos tiene una mayor probabilidad de ganar los cargos de elección popular por los que contiende. De ahí la necesidad de que haya una equidad, que no paridad, en el acceso al financiamiento público.
De no ser así, no establecería la normatividad electoral que se asignará dinero público en función de su representatividad y otra cantidad en términos iguales para efectos de que no haya una simetría desproporcionada en las condiciones de la contienda. Parecería, perdón por la interrupción, parecería que la representatividad pues se da exclusivamente en función del dinero, ¿no? Esa traducción que se hace, los votos que obtuviste la elección pasada te corresponde tanto, y eso al final se convierte en votos para tu siguiente elección. Claro, exacto, porque te va a repercutir, porque vas a acreditar una fuerza representativa mayor y eso te va a poner en condiciones de mayor Cuando ventaja. lo que estás acreditando es que tuviste más dinero, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Pero aquí lo interesante es que lo que se examina es la relación entre dinero y votos cuando ésta deviene ilegítima, es decir, hay una obtención de recursos que supera el margen permitido y en consecuencia cuál es la sanción. Aquí lo que me parece que es muy interesante en este ejemplo que ponías es que de haberse ceñido la Sala Superior al criterio sentado por la Sala Regional Jalapa, no habría posibilidad de sancionar a quienes obteniendo ya no una cantidad de dinero superior a ese 5% por encima del tope, sino como tú dijiste, 10 veces más del propio tope. Se correría el riesgo de dejar en la impunidad ese tipo de conductas. Entonces, creo que si bien la Sala Superior no se decanta, no se inclina por ninguno de los dos criterios contendientes, sino que esgrime su propia argumentación al resolver esta contradicción de criterios, me parece que implícitamente sí se advierte que es más afecta a la Sala Superior o que comparte más el criterio de la Sala Ciudad de México que de la Sala Jalapa, porque de haberse ceñido a lo que dijo la Sala Jalapa, de que solamente cuando se actualiza el rebase del tope es por el 5% y que la diferencia entre el primero y el segundo lugar es inferior a ese 5%, solo en ese supuesto procedería la anulación, la nulidad de la elección. Claro, y es justo lo en que cambio, choca lo con deja el abierto. ejemplo de Sala Ciudad Claro. de México. Entonces me parece que en eso es un criterio venturoso porque deja abierta la posibilidad de que, desde luego, fundando y motivando adecuadamente su resolución, un tribunal pueda arribar a la conclusión de que frente a un rebase excesivo y una diferencia entre primero y segundo lugar que devenga igualmente excesiva, también habrá consecuencias perjudiciales para el infractor. Claro. Y creo que lo que explicaba Ángeles es muy importante porque estamos frente a una cuestión en la que procesalmente hablando, literalmente se invierte la carga de la prueba cuando no estamos en una situación en la que se sabe que la diferencia entre el primero y segundo lugar es menos de 5%. ¿Y por qué? Bueno, básicamente, y para que lo entiendan pues aquellos que son legos, digamos, en derecho procesal, la ciudadanía en general que tiene que entender esto muy claramente, ¿por qué se habla de la inversión de la carga de la prueba? Bueno, porque se introduce una presunción, en este caso, justamente basada en la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar, ¿no? Si esa diferencia de votos es menor al 5%, en automático se presume que existe precisamente determinancia, lo cual implica que en este caso el partido denunciado, el candidato denunciado, va a tener que destruir esa presunción que nos está dando el propio legislador, ¿no? A través de la reforma precisamente de 2014 al 41 constitucional. ¿Por qué se dice efectivamente que se invierte la carga de la prueba? ¿Por qué se dice que ahora el indiciado va a tener que probar su inocencia, ¿no? Decirlo de esa manera. Tiene que ver con varios principios. De entrada, hay una presunción de constitucionalidad y legalidad de los actos que implican el proceso. ¿Eso qué significa? ¿En qué se traduce? De manera ordinaria, una elección, pues nosotros damos por hecho que es legal, que es constitucional. Entonces, el que resultó... Salvo que se demuestre lo contrario, ¿no? Incluso esa es la regla general, sí, salvo sí, que demuestre uno lo contrario. Entonces, aquí el punto es, el que resulta ganador en la elección, en principio, pues se da por un hecho que todo está bien. Quien pretenda o quien diga que no está bien es el que tiene que probarlo. Entonces, por eso la regla en principio es, si tú quieres anular una elección, tienes que probarme que se dan los supuestos para anularla. ¿Cuál es el supuesto que estamos analizando? Bueno, que el que hubiera ganado hubiera rebasado el tope de gastos, que hubiera gastado más de lo que le hubiera dicho el instituto que podía gastar, en este caso más del 5%. ¿Eso qué significaba? Bueno, ya él tiene que acreditar que lo rebasó. En una regla general, además tendría que acreditar todos los elementos,
que es grave, que es dolosa, que es determinante. El tema de la determinancia ya hablamos que, bueno, implica un grado de discrecionalidad y de interpretación del juzgador. En un inicio, el que buscara acreditar que algo estaba mal, tenía que demostrar que además esa cuestión de irregularidad impactó directamente en el resultado de la elección. Claro, que de no existir se hubiera revertido el resultado. Que de no haber existido ese factor, otro hubiera sido el cuento. Ya. Sí, efectivamente. Pero entonces, lo que sucede con la determinación que está en la Constitución es, bueno, yo te salvo de esa carga probatoria, yo con el puro hecho de que un elemento fáctico, yo veo quién ganó y quién quedó en segundo lugar, y fue muy cercana la diferencia, pues ya me hace pensar que la irregularidad de gastar más de lo que debías sí impactó en el resultado. Entonces, ya el que busca la nulidad ya no lo tiene que probar. Esa es la idea en general. Pero eso no significa... En todo caso, el que se defiende tendrá que probar que... Así es. Eso no significa que ya tienes una nulidad en automático. Todo lo contrario, aquel que resultó ganador, aquel que se vería afectado con esa nulidad, puede acreditar que no es así. Que bueno, efectivamente hubo un rebase de tope de gastos de campaña, pero eso no fue determinante para el resultado. Pensemos en qué implica los gastos de campaña. Un caso muy claro, los representantes en las casillas. Los topes de gastos de campaña. Si pensamos que el gasto puede ser un acto de cierre de campaña, el reparto de camisetas, no sé, algún otro elemento, un concierto, algún acto de campaña propiamente, bueno, tal vez sí podríamos tener una presunción de que hubo algún impacto en la voluntad del ciudadano que fue el día de la jornada y emitió su voto. Pero cuando este rebase se da respecto de los representantes que tienen los partidos el día de la jornada, es decir, gente que lo que hace es atestiguar cómo se va llevando a cabo la votación. Claro. Habría que analizar en ese supuesto si efectivamente está acreditado o no una afectación en la voluntad del ciudadano. O sea, los principios que protege esta nulidad tienen que ver con la equidad en la contienda, que durante la campaña pues, todos los que estaban participando pudieran estar frente a los mismos elementos de competición, con la libertad del sufragio y con la autenticidad del sufragio. Que los resultados sí sean lo que la ciudadanía quería. A partir de esa interpretación es que podemos ver pues, si aplicaba o no la interpretación de una o de la otra de las salas. Volvemos al caso de cuando la diferencia sea muy amplia entre el primer y segundo lugar. Eso no podría excluirlo de acreditar o de vincular si se habían respetado o no estos principios. De ahí que sea necesario que, aunque la diferencia sea muy amplia, el juzgador en materia electoral tenga la posibilidad de pronunciarse. Y en ese supuesto entonces sí entra la regla general. El que busque acreditar una nulidad es el que entonces tendrá que demostrar esa determinancia. Ya no opera en su caso esta presunción, esta salvedad que tiene desde el constituyente para uno de todos los elementos de la causal de nulidad. Claro. En este caso, digo, no sé yo si el legislador estaba realmente considerando como la falta más grave de todas el rebase de topes de gastos, pero creo que en algún momento debe haber pasado por la cabeza de más de uno de los legisladores, ¿no? Y esto me hace pensar que podemos encontrar un escenario en el que se rebasen los topes de gastos de campaña, pero la sanción no sea la nulidad de la elección. Es decir, finalmente pues haya una sanción por el rebase mismo, y que eso no tenga que ver necesariamente con el hecho de que la nulidad que se aplique la nulidad a la elección. A ver, Pedro, me parece que si no se previera así, se generaría un incentivo para que todos los partidos políticos, aun cuando hayan perdido por un margen amplísimo, pues todos impugnarían, a pesar de la enorme diferencia en los votos depositados, pues todos recurrirían al expediente de la determinancia en el rebase de topes. Dicho de manera muy coloquial, le estarían dando otra oportunidad a un candidato que probablemente haya sido crasamente derrotado en las urnas de poder impugnar el resultado y en consecuencia anularlo y contender en un nuevo proceso electoral ya sin la participación del ganador que rebasó los topes. Me parece que efectivamente hay que desincentivar la impunidad en materia de rebase de topes, pero tampoco esto puede ser un foco de impugnación que sature a los tribunales, que concentre excesivamente la atención del órgano jurisdiccional en resolver muy probablemente asuntos donde no haya elementos ni siquiera indiciarios para pensar que efectivamente
fue el dinero el factor que inclinó la balanza y en consecuencia nada más estar pidiendo al órgano jurisdiccional que se pronuncie, aun cuando no haya elementos suficientes. Claro, que carezcan de la posibilidad real de remontar esa diferencia, ¿no? Me parece que es muy interesante lo que comentaban Ángel y tú a propósito del tema de las presunciones. A ver, creo que no solo en contextos jurídicos, sino en la vida cotidiana, todos sabemos que por regla general el que afirma debe de probar, pero hay ocasiones en que el propio legislador exime a quien formula esa afirmación de probar, y así operan las presunciones. Ahora bien, en el caso de lo que está diciendo el tribunal, y me parece que esto es muy importante para los actores políticos de cara al proceso electoral en curso y de la muy próxima ya jornada electoral. Incluso para los litigantes también, creo. ¿No? Es por supuesto. Esto, información valiosa. Quienes ostenten la representación legal de partidos y de candidatos, pues me parece que deberán hacer una lectura muy puntual de esta resolución, porque además esta resolución en eso me parece que protege, valga la expresión, también al propio juzgador, también a los tribunales. Claro. De esta manera está diciendo el tribunal con suficiente antelación al desarrollo de las campañas electorales, está diciendo cómo va a interpretar, cuáles son los cánones bajo los cuales eventualmente arribará a la conclusión de que una elección será nula. Entonces, de esta manera está abonando a la certeza jurídica, a la seguridad jurídica, para evitar sorpresas y decirle a los contendientes, como tú bien decías, también a sus representantes legales, no habrá sorpresas, no es un criterio que enarbolamos o que creamos a la luz del proceso electoral federal, sino que nos pronunciamos con antelación para darles garantías de predictibilidad a partir de una contradicción de criterios que nos fue denunciada por salas regionales. Claro. No, y mira, en este caso creo que estamos en un escenario en el que entre más detalles se le dé a la ciudadanía, a los contendientes en el proceso electoral respecto de esos criterios que pues hasta ahora era imposible también tenerlos trazados de manera lineal y muy clara, porque precisamente ese margen de discrecionalidad permitía resolver pues, con unos argumentos, con otros, hacer una interpretación u otra, dependiendo de cuestiones que no eran cuantificables en sentido estricto, lo cual pues, dejaba precisamente en cierto margen de incertidumbre a quienes podían ver afectados sus derechos en una situación jurídica como esta, ¿no? Y decía la sentencia, no hablamos ni siquiera de hechos, sino hablamos del fondo jurídico. Y en este caso el fondo jurídico tiene que ver con los casos en los que vamos a considerar que se actualiza la determinancia y en cuáles no, en base sobre todo a la causal de rebase de topes de gastos de campaña, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues insisto, la cuestión de la determinancia es en qué momento damos el salto del otro lado. Así que, ¿cuáles son los elementos que precisamente pudieran haber revertido el resultado de una elección? Y esos son los que a la hora de que esa elección se pueda considerar como nula, precisamente determinan que pudo haber sido en otro sentido si no hubiera sido por esta serie de hechos, ¿no? Si nos permiten, vamos a ir a nuestro segundo corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Bueno, pues nuevamente de regresos ya en la recta final de nuestro programa y vamos a recapitular un poco, ¿no, Ángel? Decíamos, explicabas muy claramente la postura, digamos, jurídica de la Sala Jalapa frente a la Sala Ciudad de México respecto de esto. Creo que el abordaje que hace la Sala Superior precisamente deja muy en claro cuál es el tema a dilucidar, pero por reiteración y para que quede claro nuevamente, ¿cuál sería efectivamente la litis? Bueno, es que no es una litis, ¿no? Es los dos criterios a dirimir para poder determinar cuál es el que jurídicamente debe prevalecer, ¿no?
Pues propiamente es establecer si la presunción de determinancia es más que una presunción, el contenido para que efectivamente exista la determinancia y solamente en ese caso se dé la nulidad, o es un parámetro que deja abierta la posibilidad de estudiar la nulidad tanto si se da la diferencia cerrada entre primero y segundo lugar y en otros supuestos donde no sea tan cerrada esta diferencia. Permíteme que lo plantee de esta manera. Digamos que si lo consideramos básicamente inclinándonos por el criterio esgrimido por la Sala Ciudad de México, lo que deberíamos decir es, bueno, dentro de esa posibilidad en el que nos encontremos en un escenario en el que la diferencia entre el primero y segundo lugar es menor a 5% y tenemos un rebase de topes de gastos de campaña mayor al 5%, ya queda presumida precisamente la determinancia. Escenario diferente respecto del rebase de topes de gastos de campaña nos permite también llegar a probar, en este caso, la determinancia, pero ya no sería una presunción que se diera desde el primer momento en que se plantea el conflicto jurídico, sino que tendría que ser, digamos, demostrado de una manera mucho más convincente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Romper precisamente la presunción de que la votación se debe de conservar. Hay que convencer al juzgador de esa determinancia, es decir, que si las cosas no hubieran sido como fueron, lo habíamos dicho, el resultado de la elección hubiera sido diferente. Así es. Entonces, básicamente nos encontramos en un escenario en el que el término de determinancia se hace sostenible, digamos, porque la forma en la que el legislador, el constituyente, redactó esa norma, habla de una presunción, lo cual abre la puerta a que también, incluso en ese escenario, pueda ser destruida si el partido, en este caso señalado como ejecutor de la falta, es capaz de destruir la presunción. Entonces, en cualquiera de los casos tenemos cierto margen en el que el juzgador tiene que entrar a valorar las circunstancias fácticas y jurídicas para poder establecer de manera clara e indubitable que efectivamente estamos frente a un caso en el que la elección debe anularse, ¿no? Claro, como ya se había comentado, el tema no es claro cuál es el impacto que tiene cada peso gastado respecto a intenciones de voto. Ojalá tuviéramos esa fórmula, ¿no? No sería muy frío, cómo, pero podría ser. No, yo lo que le decía hace un momento y le decía a Farid, podríamos caer en el extremo de decir, por cada punto porcentual que se rebase los topes de gastos en relación a cada punto porcentual de la diferencia de votación, pues equipararlos y decir, por cada 1% es un 1% y así cuantificar, ¿no? Decir, un 1% de gastos rebasados significa un 1% de más votos que se obtuvieron. Claro, lo vemos en la práctica y hacemos una cuantificación objetiva y justa de esto y vemos que, pues no, o sea, ese es el problema, no hay un parámetro objetivable. Porque sobre todo el concepto de gastos de campaña son muchas cuestiones. Es decir, ahí hay un impacto de prorrateo. Es decir, aquella propaganda general de un partido político que siguiendo la fórmula que diga el instituto, un porcentaje va para cada candidatura. Entonces, digo, la idea de prorratear es que todas las candidaturas se ven beneficiadas con esa propaganda. Pero bueno, ya para traducir eso en cuál fue el impacto específico que tuvo en la voluntad de un ciudadano, solamente para el caso del diputado local, no para el ayuntamiento, no para el gobernador, sí nos plantea algunos saltos de causalidades complejos. Entonces, se reconoce ya la importancia que da el constituyente y se reconocen ya elementos mínimos. Por ejemplo, ya llegó esta determinación de una presunción, pero eso no exime que sea el juzgador, el que tendrá que valorar las circunstancias de cada caso y tendrá que ver en ese caso del rebase de tope de gastos a qué se debió. Como les comentaba, está el tema de los prorrateos, gastos no reportados, que implique que entra a una matriz de precio, es decir, le faltó reportar un camión. Bueno, la verdad es que yo voy a tomar tu gasto, el gasto que tengo equiparable más alto, y ese es el que te voy a tomar como que fue lo que no me reportaste. Digamos, eso va a tener un efecto y eso es lo que tendrá que valorar
cuando se dé el supuesto, el juzgador para establecer si sí o no se dan los supuestos para llegar a la razón, bueno, a la consecuencia última en materia electoral, que sería la nulidad de una elección. Atrás de una elección hay un esfuerzo institucional, tanto del instituto, del tribunal, de los partidos, de los ciudadanos. Entonces, para que lleguemos finalmente a una nulidad, pues tiene que ser una cuestión de una gravedad bastante acreditada y no solamente pues desde un escritorio que establezcamos una consecuencia lógica que la verdad pues epistémicamente sí está... Sí, es difícil dar ese salto, dudas, ¿no? Claro, claro. Digo, aquí me preocupa también que en esa misma línea de razonamiento con la cual creo que es difícil poder resolver un conflicto de esta naturaleza, pero me preocupa efectivamente que pues, la voluntad ciudadana sea capaz de ser manipulada a tal grado que lo único determinante sea el dinero, ¿no? Eso es muy preocupante eso. Me parece que por eso hay que relativizar la presunción. Es decir, que no se dé como un resultado en automático que por el rebase del tope de gastos de campaña se anule una elección. Me parece que aquí se vuelve muy pertinente tu reflexión. Considerar lo contrario, considerar que el rebase del tope de gastos fue el factor que inclinó la balanza a favor de tal o cual partido, supone considerar a los votantes como menores de edad, supone pensar... O incapaces, diría yo, ¿no? En sentido más estricto, ¿no? Desde luego que los recursos se traducen en una mayor implantación de una candidatura entre el electorado. Es decir, gracias a los recursos es que puedo dar a conocer una plataforma, que puedo dar a conocer un ideario o un conjunto de propuestas, y eso me empieza a singularizar de los demás contendientes y me posiciona frente a los eventuales votantes. Pero de ahí a pensar que solo por los recursos es que pude haber ganado o perdido una elección, ya es un salto, como bien dijo Ángel, epistémico, que no se sigue de premisas que pueden ser fácilmente cuestionables. Yo pienso, fíjate, pienso en un caso en el que esto podría explicarse de manera muy clara, y lo vivimos en el proceso electoral pasado, ¿no? O sea, llegaba un momento en el que el ciudadano estaba tan harto del bombardeo mediático que en lugar de que esa propaganda le sirviera para inclinar su intención de voto a favor de la persona que se estaba promocionando, decía, ya me cayó gordo, literal, no voy a votar por él nomás porque ya me tiene harto que nada más está bombardeando. Por supuesto. Sí. Y me parece que aunque esto no es la materia en estricto... Ni es la mayoría, desafortunadamente, pero... No, pero la saturación desde luego que trae consigo descontento y hasta cierta repelencia de... Esto tendrá que ver además con los pautados que fija la autoridad para el uso de los tiempos en medios masivos de comunicación. Y además yo soy de la opinión, y perdón nuevamente por la interrupción, soy de la opinión de que si la ciudadanía se hace verdaderamente consciente de dónde están saliendo todos esos spots, o sea, yo cuando veo un spot lo primero que pienso es de dónde sale ese dinero. Pues parte de mi bolsillo y de tu bolsillo y de tu bolsillo, ¿no? Es de los ciudadanos que al final de cuentas... En el momento en que el ciudadano se establezca esa relación directa entre sus contribuciones al erario público y lo que está viendo desplegado, en ese momento se va a volver mucho más exigente, ¿no? Y va a empezar a pensar, oye, ¿por qué este señor está apareciendo en todos los spots con mi dinero? ¿No? Yo no voy a votar por él, pues está gastando mal mi dinero, ¿no? Digo, eso sería... el non plus ultra de la conciencia ciudadana. Es que establecer una relación directamente proporcional entre apariciones mediáticas y votos obtenidos es tanto como pensar que la gente es irreflexiva. Es decir, que a fuerza de spots voy a desvanecer mi inconformidad o mi adhesión o preferencia hacia un partido político. Me parece que eso no se da. Por lo menos no en esa, porque yo creo que sí hay cierto grado y hay una relación directa. A ver, desde luego que mientras más presente tengo a una persona, estoy en contacto con él vía redes sociales, vía los medios masivos, me lo encuentro al salir a la calle en anuncios espectaculares, en lonas. Desde luego que la exigencia de la calidad de la información es prácticamente nula y ese es el problema. Y gracias a los recursos puedes volver a alguien desconocido en un conocido por miles de personas. Me parece que establecer una relación de necesidad en automático es lo que no debiera ser, y me parece que es lo que está acotando de alguna manera esta resolución. Y aunque sé que esto no es materia en estricto de la contradicción de criterios que estamos analizando, me parece que deja para la discusión algo muy importante esta resolución. Yo creo que si en el próximo proceso electoral federal
se viene una avalancha de denuncias por rebase de tope de gastos de campaña solicitando la anulación de una elección. Y con independencia de que los tribunales no estimen que haya sido determinante, pero que sí se reunió el primer requisito, que es el rebase del tope de gastos, me parece que esto debiera llevar a revisar no solo a la autoridad administrativa electoral, léase el INE, sino a todos los actores políticos y a quienes estarán en el Congreso de la Unión para confeccionar normas electorales. Me parece que habría que revisar los topes de gastos de campaña. Es decir, si estos vemos que están siendo violados sistemáticamente, me parece que hay que pensar seriamente en revisarlos. Es decir, no todos los partidos tienen una vocación per se de violar la norma, pero si el tope de gastos deviene excesivamente limitativo, ¿sí?, que no alcance o no sea suficiente para desplegar una campaña, pues desde luego que los partidos van a estarlo violando sistemáticamente y lo que vamos a tener es una actuación de la autoridad y una prescripción normativa, valga la expresión, muy mustia, que se va a contentar con poner un techo al financiamiento, tanto público como privado, pero lo que vamos a ver es que se va a estar violando en los hechos de manera sistemática en aras de conquistar el voto. Entonces, claro, yo creo que esto debiera llevar a que haya una revisión de si los topes de gastos de campaña efectivamente se adecuan a la competencia por el voto en un distrito electoral federal, en una demarcación municipal delegacional o bien por la presidencia del país o una gubernatura o una jefatura de gobierno. Digo, en ese aspecto tú sabes, y lo he expresado muchas veces en este foro, yo soy partidario de la austeridad, ¿no? O sea, para mí creo que, visto sobre todo el ejemplo en otras latitudes, ¿no? En el caso español, que es el que mejor conozco, el costo por ciudadano de cada voto es ínfimo en comparación con lo que se gasta aquí, pero de una manera... Yo en modo alguno estoy abogando por el dispendio de recursos, pero me parece que asumir una actitud también esquizofrénica, digamos, no querer voltear a ver que los partidos en los hechos lo están violando, porque lo contrario, lo único que vamos a tener es una normatividad, sí, que va imperativamente a fijar un límite, pero este va a ser violado sistemáticamente. Entonces el propósito de la norma no se cumple. Claro. Qué bueno que toca ese punto. Yo desde luego que estoy a favor de que se abata el financiamiento público. No puede tener los costos que tiene actualmente la democracia mexicana, pero tampoco quisiera que estuviéramos asumiendo una actitud acrítica de decir estos son los topes cuando lo que tenemos es un mar de rebases. Digamos, está corriendo por un lado el discurso de la norma y por otro lado los hechos. Por un lado el deber ser y por otro el ser. Me parece que eso habría que ajustar. Claro. No, de hecho, este ajuste, la reforma de 2014, tuvo la intención seguramente de acercar la cuestión fáctica a la cuestión jurídica, enfrentar un problema que no había sido enfocado de manera tajante por el legislador y que estaba provocando pues muchísimas inconformidades, sobre todo por cómo resolvían los órganos impartidores de justicia, en el sentido de ese margen de discrecionalidad y la diversidad de resoluciones que había sobre las cuestiones de rebases de topes de gastos de campaña y su determinancia o no para el resultado de una elección. Y básicamente, y de manera en la que podamos recapitular de forma breve lo que hemos expuesto, lo que dice la sala superior es, efectivamente, asumo parte del criterio planteado por la Sala Ciudad de México, en el sentido por lo menos de esa determinancia, ¿no? No cierra la puerta a que se anule una elección, es un referente, digamos, un piso que puso el legislador para que a partir de ahí fueran lo más objetivas posibles las resoluciones de los órganos impartidores de justicia. Y particularmente en este caso, bueno, pues en el escenario en el que tenemos una diferencia menor a 5% entre el primero y segundo lugar, pues creo que la cosa ahí queda bastante clara, ¿no? Ya tenemos esa presunción y en todo caso el partido ganador al que se le está imputando el rebase de topes de campaña como un elemento determinante para el resultado de la elección, será quien tenga que defender, digamos, su postura, ¿no? Desvirtuar esa presunción que ha puesto en la Constitución el legislador. Que regresamos, sigue siendo aún la presunción, todo queda dentro del parámetro de reflexión y de análisis del caso particular que va a tener cada juzgado. Puede ser destruida esa presunción en algún momento, ¿no? Y bueno, es uno de los elementos. Tiene que estar acreditado el rebase ante la autoridad correspondiente, tiene que estar acreditado de manera objetiva y material, tiene que ser grave, tiene que ser doloso. Es decir,
sí está dotado de muchos elementos adicionales. El punto de la determinancia es el único que estamos determinando aquí, si procedía, cómo proceder en ese caso. ¿No? Claro. Y bueno, pues de ahí la importancia también de dotar también a los otros juzgadores en materia electoral pues de resoluciones al respecto. Porque como bien lo decías, cuando fue nuestra primera experiencia con el marco constitucional y legal de 2014 en 2015, sí se enfrentó la autoridad administrativa y judicial a retos que no estaban de todo pulidos en la normatividad y que se fueron resolviendo poco a poco. Esos mismos retos fueron los que llevaron a que cada una de estas salas siguiera una interpretación distinta en este criterio. Y ahora, frente a la elección que tendremos o las elecciones que vamos a enfrentar en 2018, la necesidad de dar mayores elementos de interpretación y de certeza jurídica a todos los actores políticos. Claro, sobre todo la certeza que sepan finalmente todos los actores políticos las reglas del juego, sepan básicamente a qué atenerse. Y siempre puede haber, por cuestiones fácticas, pues diferentes resoluciones. Hemos hablado de muchos casos en los que pues, no era determinante claramente un rebase de topes, tampoco estábamos hablando de un rebase de topes excesivo, que eso ya podríamos hablar sobre todo de la gravedad de las faltas y cómo se traducen esto en sanciones para los litigantes. Pero bueno, abonamos precisamente o intenta abonar esta sentencia a la certeza jurídica. Les invitamos, como siempre, a que se acerquen a esta sentencia. La brevedad de nuestro programa no nos permite entrar en todos y cada uno de los detalles, pero repetimos, es la contradicción de criterios número 2 del año 2017. La pueden encontrar en nuestra página, como todas las sentencias emitidas por este órgano jurisdiccional, es pública. Y bueno, pues quienes quieran acercarse y conocer más en detalle todas estas cuestiones planteadas sobre la determinancia, lo pueden hacer a través de la lectura de esta sentencia. Muchísimas gracias, Farid. Al contrario. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias. Y particularmente gracias a ustedes por habernos acompañado en otra emisión de Sentencias a Debate. Muchísimas gracias. Hasta pronto.